Hola, bienvenido. ¿Alguna vez has experimentado una larga temporada de sufrimiento? Como un Dios que nos ama, permite que nos ocurran cosas crueles. El día de hoy, nuestro hermano Daniel Sánchez nos llevará a explorar de forma panorámica el libro de Job y descubriremos cuál es el propósito que hay en medio de una temporada de sufrimiento. Te invitamos a que si este mensaje y los demás que se encuentran en este canal son de ayuda a tu vida, nos compartas en tus comentarios lo que recibes, dislike y compartas para que lleguen a otras personas que quizás lo necesitan. Bendiciones. Quiero que me acompañes en tu Biblia al libro de Job. Vamos a estar dando vueltas por ahí y por otros pasajes, pero principalmente vamos a estar en Job. Vamos a leer el capítulo 1, versos 8 al 12, como punto de partida. Dice: Entonces Dios le preguntó a Satanás: ¿Qué piensas de Job, mi fiel servidor? No hay en toda la tierra nadie tan bueno como él. Siempre me obedece en todo y evita hacer lo malo. El ángel acusador le respondió: Por supuesto, pero si Job te obedece es por puro interés. Tú siempre lo proteges a él y su familia. Cuidas todo lo que tiene y bendices lo que hace. Sus vacas y ovejas llenan la región. Pero yo te aseguro que si lo maltratas y le quitas todo lo que tiene, te maldecirá en tu propia cara. Entonces Dios le dijo al acusador: Muy bien, haz lo que quieras con todo lo que tiene, pero a él ni lo toques. Dicho esto, Satanás se marchó. Ahora, Satanás quería dañar la imagen de Dios, queriendo mostrarle que Job era fiel siempre y cuando le fuera bien. Pero algo interesante es que Dios no lo niega, o dice que no lo hará. Pero Dios no estaba jugando con la vida de Job. Dios no tendría que demostrarle nada a Satanás. Entonces, ¿por qué permitió su sufrimiento? Vamos a explorar el día de hoy dos puntos importantes. Primero, que Job, a pesar de las cosas que hacía, tenía una visión incompleta de Dios. Y en segundo lugar, vamos a ver que Dios tenía un propósito al permitir las pruebas. Vamos a ver primero cómo describe la misma palabra a Job. En el mismo capítulo 1 vamos a leer los versos 1 al 5 y dicen así: Había una vez en cierto país llamado Uz un hombre muy bueno y honrado. Aquí llevamos bueno y honrado. Siempre obedecía a Dios en todo y evitaba hacer lo malo. Se llamaba Job. Verso 5. Después de cada fiesta, Job llamaba a sus hijos y celebraba una ceremonia para pedirle a Dios que les perdonara cualquier pecado que pudieran haber cometido. Se levantaba muy temprano y le presentaba a Dios una ofrenda por cada uno de sus hijos. Job hacía esto pensando que tal vez sus hijos podían haber ofendido a Dios o pecado contra él. Para Job, esto era una costumbre de todos los días. Entonces podemos ver que Job era bueno, honrado, obediente, evitaba hacer lo malo e incluso veía por el bien espiritual de su familia. Job era un hombre que, como vimos, era bendecido, tenía riquezas, tenía sirvientes, tenía una familia amplia, tenía su esposa, tenía cosas muy buenas, un producto de la bendición de Dios a su vida. Un hombre bueno, honrado, obediente, que evitaba hacer lo malo y que veía por el bienestar espiritual de su familia. Pero vamos a compararlo con otra figura bíblica en el libro de Génesis, capítulo 6, versículo 9, nos describe a otro personaje. Esta es la historia de Noé.
Noé era un hombre justo e íntegro entre su gente y anduvo fielmente con Dios. Ahora, hay algo muy interesante aquí. Vemos que Job era bueno, que hacía muchas cosas para agradar a Dios, que buscaba tener y mantener una relación con Él, pero una diferencia importante que se nos marca al principio del libro de Job es esto. Noé andaba con Dios, caminaba con Dios. Eso se refiere a que buscaba constantemente a Dios. Ahora, ser bueno y moral no es lo mismo que caminar con Dios. Muchas veces la gente nos puede decir, no, tú eres muy bueno, tú te vas a ganar el cielo. Y llegamos a tener una mentalidad así. Tenemos nuestra fórmula que puede decir algo así como un Dios bueno más buenas acciones, eso nos va a dar como resultado una buena vida. A pesar de una buena vida como la llevaba Job, Job pierde a sus hijos, su salud, entonces llega a conflicto a su vida porque sus amigos, su esposa, tienen esta misma mentalidad y le comentan, entonces si tú hiciste algo malo, por eso Dios te está castigando. Vamos a la palabra en el mismo capítulo 2, versos 9 y 10, dicen así, su esposa fue a decirle, ¿por qué insistes en demostrar que eres bueno? Mejor maldice a Dios y muérete. Pero Job le respondió en el verso 10, no digas tonterías. Si aceptamos todo lo bueno que Dios nos da, también debemos aceptar lo malo. Y a pesar de todo lo que había sucedido, Job no pecó contra Dios diciendo algo malo. Ahora algo interesante que noté aquí en las notas que contiene la misma Biblia es que cuando Job llama a su esposa tonta o necia en algunas otras versiones, hay un asterisco que lo marca como que en la traducción original hablaba de una persona moralmente deplorable. Entonces Job estaba diciendo, no, yo he hecho cosas buenas, entonces si hacemos cosas buenas, Dios nos puede bendecir. Y esta es una trampa en la que tú y yo podemos caer, que podemos confiarnos en las cosas buenas que hemos hecho, en una buena relación que nosotros tengamos con Dios y que por eso seremos bendecidos. Sus amigos tenían esta visión. Tú hiciste algo para hacer enojar a Dios, este genio cósmico, y por eso no te está cumpliendo. Por eso las cosas en tu vida están saliendo mal. A lo mejor podríamos cambiar la fórmula y decir, ok, si hay un Dios bueno y yo maldigo su nombre, voy a tener una mala vida. Aunque Job nunca maldijo a Dios con su boca, hay actitudes que a lo mejor no expresamos, que no sacamos, que no dejamos ver, pero Dios conoce nuestros corazones. A Dios no lo podemos engañar. Y finalmente, después de mucho tiempo, si tú lo lees todo el capítulo 31, Job enlista sus buenas obras y todo lo que ha hecho para Dios. Job 31, 4 al 6, por ejemplo, nos muestra un poco de esto. Dice, tal parece que Dios no me ve ni se fija en lo que hago. Yo nunca he hecho nada malo. Nunca a nadie le he mentido. Que Dios me ponga a prueba y verá que soy inocente. Vemos ahí la actitud, la frustración, el dolor que Job está expresando. Y de nuevo, cuando tú y yo experimentamos un tiempo de prueba, un tiempo de sufrimiento, un tiempo difícil, nuestro ánimo decae. Es normal, es natural que nuestras emociones puedan llegar a mostrar ese lado de nosotros que a lo mejor no queremos sacar, que buscamos justificarnos siempre que estamos en algún problema. Job era un hombre bueno, era un hombre justo, era un hombre moral, era un hombre que buscaba estar en paz con Dios, pero aún así, a pesar de tener una buena relación con Dios, hay un propósito para esto. A lo mejor en tu Biblia no aparece de forma cronológica, pero Job es uno de los libros más antiguos que hay en la palabra. Y es muy interesante que esta actitud que Job está demostrando, que esta lucha, esta confusión que Job tiene al ser confrontado por una circunstancia adversa, es muy parecida a la que mucho tiempo después se expresará en el libro de los Efesios. Efesios 2, 8 y 9 nos comenta que
Nosotros hemos sido salvados por aceptar el amor de Dios. Ninguno, dice la palabra, ninguno de ustedes se ganó la salvación, sino que Dios se la regaló. La salvación de ustedes no es resultado de sus propios esfuerzos. Por eso nadie puede sentirse orgulloso. Y eso me llevó a reflexionar sobre los puntos de vista que tenían los amigos de Job y los puntos de vista que a lo mejor también tú y yo podamos adoptar, o las personas que están a nuestro alrededor pueden tener. Si vamos al libro de Lucas 15, vamos a ver el ejemplo de alguien que también se jacta en las cosas buenas que ha hecho. Seguramente has escuchado la parábola del hijo pródigo, el hijo que se va, gasta todo el dinero de su padre, termina en condiciones deplorables y regresa y hay una restauración ahí. Pero hay otro personaje, otro hijo, su hermano, y la Biblia nos narra cuál es la actitud que tiene. Dice el verso 28, entonces el hermano mayor se enojó mucho y no quiso entrar. Su padre tuvo que salir a rogarle que entrara. Pero él, muy enojado, le dijo, Padre, he trabajado para ti desde hace muchos años. Nunca te he desobedecido. Pero a mí jamás me has dado siquiera un cabrito para que haga una fiesta con mis amigos. Y ahora que vuelve ese hijo tuyo después de malgastar todo tu dinero con prostitutas, matas para él el ternero más gordo. El padre vio lo que había en su corazón y le contestó, pero hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. ¿Cómo no íbamos a hacer una fiesta para alegrarnos por el regreso de tu hermano? Es como si hubiera muerto, pero ahora ha vuelto a vivir. Como si se hubiera perdido, pero ahora lo encontramos. Alguien que es moralista, alguien que se jacta de sus buenas acciones, no puede reconocer que es pródigo, que estaba perdido. Pensamos a veces en el sufrimiento como un castigo divino y los ateos lo usan como prueba de la indiferencia de Dios. Pero parte de estar en un mundo caído es el caos y el sufrimiento. Al estar viviendo en una cultura que rechaza a Dios y que está separada de Él. El sufrimiento puede llevarnos a dos cosas. Puede llevarnos a quebrantarnos o a confiar en Dios. Otro personaje que también experimentó mucho sufrimiento, pero durante ese tiempo de sufrimiento buscó y fortaleció su relación con Dios, fue el rey David. La mayoría de los salmos son momentos en los que, así como Job, el salmista nos muestra lo que hay en su corazón, puede desahogarse, pero también vemos cómo puede reconocer la soberanía y el cuidado de Dios en su vida a pesar de esos tiempos difíciles. Salmos 18, 1 al 3 nos dicen así, Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en el que confiaré. Mi escudo y la fortaleza de mi salvación. Mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Dios no mandó un castigo. Dios permitió que Job sufriera. Quería mostrarle que aún podía tener una relación más cercana con Dios. Dios se presenta a Job después de que Job le pregunta, intenta entender por qué le está pasando esto. Dios se presenta a Job en el verso 38, capítulo 1 al 7, vamos a leer, y dice, Dios le respondió a Job desde la tormenta, ¿quién eres tú para dudar de mi sabiduría? Si solo tonterías has dicho, vamos a ver qué tan valiente eres. Ahora yo voy a hablar y tú me vas a escuchar. Si de veras sabes tanto, dime dónde estabas cuando puse las bases de la tierra. Tú no sabes quién la midió metro a metro, quién puso la primera piedra y en qué descansan sus cimientos. Tú no estabas allí mientras cantaban las estrellas y los ángeles danzaban. Si te das cuenta,
Dios no le da una respuesta a Job, sino que simplemente se presenta en su soberanía. Dios amaba tanto a Job que no quería que Job, a pesar de tener una vida moralmente correcta, a pesar de ser un siervo fiel, Dios quería tener una relación más cercana. Dios quería que Job realmente lo conociera. Y Job lo hace. Al final del libro de Job, en el verso 42, vamos a leer los versos 2 y luego el 5 y 6. Dice, reconozco tu gran poder. Después de que Dios se presenta a él. Nadie puede impedirte llevar a cabo tus planes. Lo que antes sabía de ti, la idea que antes tenía él, lo que sus amigos, lo que su esposa, lo que la gente a su alrededor, lo que su cultura le había contado, pero ahora mis ojos te han visto y he llegado a conocerte. Así que retiro lo dicho y te ruego que me perdones. Entonces en este momento Job fue confrontado por Dios y él tiene una reacción a ese cambio como el que vimos en David. Y quiero que ahora me acompañes al libro de Romanos, el capítulo 5 y los versos del 3 al 5, para que veamos qué ocurre y por qué Dios permite el sufrimiento en nuestras vidas. Verso 3, pero también nos alegra tener que sufrir, porque sabemos que así aprenderemos a soportar el sufrimiento. Y si aprendemos a soportarlo, seremos aprobados por Dios. Y si Él nos aprueba, podremos estar seguros de nuestra salvación. Y de eso estamos seguros. Dios cumplirá su promesa, porque Él nos ha llenado el corazón con su amor por medio del Espíritu Santo que nos ha dado. La aflicción y el sufrimiento tienen al final una meta invisible. Piensa en algún momento difícil que hayas pasado, ¿cómo resultó al final? ¿Habías pensado en que Dios te respalda a pesar de tu sufrimiento? C.S. Lewis lo dijo así, a todos nos gusta la historia de Job hasta que nos toca ser Job. Y es cierto, podemos leer y escuchar sobre el sufrimiento de alguien, pero no es lo mismo cuando tú y yo estamos viviendo o pasando una temporada difícil, una temporada de enfermedad, una temporada de desánimo, una temporada de prueba, pero debemos recordar que Dios está con nosotros en medio de la prueba, que su soberanía, que su poder, que todo lo que Él tiene para nosotros, lo deja pasar por un propósito. Y la historia de Job termina así, después de reconocer la grandeza de Dios, después de tener este cambio en su vida, Dios restaura su vida, restaura su salud, le da el doble de riquezas, le da hijos, porque Dios no quería dejar a Job como estaba. Dios no usó la vida de Job como un peón para probarle un punto a Satanás. Dios usó a Satanás, usó el sufrimiento que Satanás llevó a su vida para salvar la vida de Job, para que ellos pudieran tener una relación más íntima, para que Job realmente lo conociera, para que Job tuviera este acercamiento con Dios. Y si tú estás pasando en este tiempo por alguna circunstancia difícil, por alguna enfermedad, por tiempos de depresión, por tiempos en los que sientes que no hay salida, yo te invito a que reflexiones en lo que vimos hoy. El sufrimiento que tú estés experimentando va a tener un propósito. A veces pensamos que con que nosotros oremos, la circunstancia adversa que está en nuestra vida va a desaparecer. Y debemos ubicar un par de cosas. Hay consecuencias por todo lo que tú y yo hagamos. Las consecuencias pueden ser buenas o pueden ser malas. Si somos imprudentes, va a haber consecuencias que van a afectar nuestra salud y nuestra vida. Y no estamos hablando de eso, estamos hablando de cuando cosas que van fuera de nuestro control llegan a nuestra vida y nos pueden hundir en tristeza, nos pueden hundir en desánimo. Y son emociones
que pueden abrumarnos. Emociones válidas porque somos humanos y tenemos sentimientos, pero Dios no quiere que nos quedemos ahí. Dios quiere que confiemos en Él. Y se dice fácil, pero tal vez un tiempo adverso, Dios puede usarlo para pulir nuestra fe y nuestra vida. Te invito a que oremos juntos para terminar. Padre, gracias por tu soberanía en nuestra vida. Y sonará raro decir esto, pero gracias por las pruebas y por el sufrimiento que tú permites que llegue a nuestra vida. Gracias porque en medio de tiempos de desesperación, tiempos de tristeza, de desánimo, tú traes palabra a nuestra vida para fortalecer nuestro espíritu. Porque nuestro cuerpo y nuestro ánimo pueden decaer, pero así como alguien enfermo toma medicina para mejorar en lo físico, nosotros podemos alimentarnos de tu palabra para fortalecer nuestra alma, para fortalecer nuestro espíritu. Te doy gracias por las personas que estén escuchando este mensaje, Señor, que ellas puedan, a través de tu palabra, a través de lo que dices tú, encontrar fortaleza en medio de tiempos difíciles. Gracias, Señor, por todo esto. Ponemos nuestras vidas en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escucharnos y que Dios te bendiga.